Diga a todos, queridos amigos, hermanos en la fe, verdades bíblicas, que quiere decir lo que Dios nos enseña a través de la Escritura, porque cuando buscamos a Dios tenemos que hacerlo a través de su palabra. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en esta casa de vida. Para mí es un gusto, un placer estar aquí una vez más. Esta casa de vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso pues tiene mucho de profundidad, de enseñanza. ¿Por qué? Porque sencillamente quiere decir, antes de que entremos en el tema, dice una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto, vamos a ir metiéndonos al tema, pues, para entender las cosas de Dios. Cómo nosotros podemos reconocer que somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Entonces, el querer tener una nueva vida en Cristo Jesús nos va a llevar a, como les decía ahorita antes de empezar el tema, nos va a tener que llevar a un análisis donde el Señor Jesucristo, después de que Él compartió su palabra, el mensaje de salvación, les decía coloquialmente esta frase, les dice, el que tenga oídos, escuche, que oiga. Y eso es importante porque mucha gente va a seguir estando en la necedad, en la incredulidad, en la rebeldía, en la rebelión, a no querer obedecer los planes del Señor Jesucristo. Aún cuando el Señor Jesús, no se duerma porque si no, no va a encontrar salvación a su vida. Pues aún el Señor Jesús, cuando éste hacía algún milagro por una persona, le decía, ¿tú crees que yo pueda salvarte, sanarte? Señor, yo sé que sí, yo sé que tú puedes. Amén. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha librado. Entonces, importante para mí, querido amigo, que nos escuchas a través de las redes sociales, Dios te bendiga. Porque no nomás el mensaje es para las personitas que están aquí, mis hermanos aquí en la reina, sino para usted. ¿Por qué me lo dicen? Sí, porque allá en la calle, afuera de esta institución, la gente ni de pecado dice, por cuanto todos pecaron. Está hablando a todo el mundo. Todos pecaron. Toda la humanidad está en rebeldía. Si no es adulterio, es fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Tatuajes, hechicerías, adoración a la Santa Muerte, o sea, homosexualismo, lesbianismo, la listota está larga y el ser humano ha pecado. Por eso necesitamos pues la Escritura, la palabra de Dios, para que nos pueda librar de esas cadenas, esas ataduras que trajo la rebelión a través de Satanás, porque así como engañó el diablo a la primera pareja, así mismo lo está haciendo con la gente. Entonces necesitamos nosotros buscar los planes de Dios en el entendido, en la comprensión de que tú vayas conociendo la palabra de Dios. Les decía a mis hermanos que una de las cosas que tú tienes que utilizar tu mente es en la palabra de Dios. Tienes que aprenderte los 66 libros que constan toda la Biblia, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. Ese es lo primero que tú tienes que ejercitar tu mente, aprendiendo de los libros de la palabra de Dios. Después tenemos que aprender nosotros qué enseña cada libro, qué me enseña Mateo, qué me enseña Marcos, que me enseña Lucas, que me enseña Juan, el libro de los Hechos, las cartas de Pedro, de Pablo, de Santiago, las cartas de Juan en el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y así mismo también el Antiguo Testamento, conocerlo. ¿Qué nos enseña
enseña Génesis, Éxodo, Levítico. Este es un aprendizaje, estamos en una escuela espiritual donde tenemos que estudiar día a día. ¿Por qué? Porque la gente, querido amigo que nos ves, hermanos en la fe, ha muerto espiritualmente. Cuando entró el pecado a la humanidad se apartó sencillamente de la presencia de Dios. Y me decía un compañero aquí, me decía un hermano, oiga, pues sí es cierto que sí necesitamos el conocimiento de Dios verdadero, porque pues a mí me introdujeron la religión católica y vivía mal. Lógico, porque se te dio una instrucción incorrecta. Yo digo de esta manera, contaminada. Y para eso necesitamos estudiar, para que te des cuenta. ¿Sí me explico? Sí. Ponga atención, despiértese. Entonces es importante que aprendamos eso, que sepamos eso. Entonces tenemos que estudiar. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esencial que tú conozcas todo esto para que entiende esto. La rehabilitación aquí adentro o allá afuera, querido amigo, es de cada quien, es personal. Porque la rehabilitación no te la va a dar aquí el compañero en la dirección o aquí el compañero que se encargue de llevar la obediencia aquí en la clínica. No, la vas a tener tú que hacer por Dios, tu rehabilitación. El entendido de que tú reconozcas tus pecados delante de Dios, que te apartes de ellos, que tú quieras hacer una relación con Cristo Jesús para vivir de la manera, compañero, adecuada. ¿Sí me explico? Tenemos que entenderlo. Primero, reconocer que somos pecadores. Lo tenemos que reconocer. Tenemos que admitir nuestro problema de adicción de alguna manera. Llámese de la listota que te digo yo. Tenemos que reconocer. ¿Para qué? Para después tomar una decisión, apartarla de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa adicción nos va a traer muchísimos problemas. La paga del pecado es la muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos. Yo tengo que comprender que lo que yo tomé no es bueno, no me edifica, no me sirve para nada positivo. Pues tengo que entenderlo para poder llegar a tomar ¿qué? Una buena decisión. Pero amigo, necesitas esforzarte en conocer la palabra de Dios. Quitar de tu mente esa falsa instrucción que se te dio religiosamente. Es contigo con el respeto. Pero yo bajo la disciplina de Dios a través de la Escritura, porque para mí la Biblia es la palabra de Dios. La que me va a enseñar, la que me va a corregir, la que me va a instruir y redarguir a través del Espíritu Santo para toda buena obra. Y si yo me apego a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿cómo voy a salir? Voy a salir bien, voy a salir bendecido, en orden, en disciplina, correcto delante de Dios. Así lo dice la Escritura, hasta me lo aprendí de memoria, querido amigo. Y es lo que tú debes de hacer, segunda de carta de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 20. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios, oiga, aquí viene la clave, a fin de que el Hijo de Dios, el creyente de Dios, esté enteramente, ¿qué? Preparado para toda buena obra. Aquí está. Entonces, aquel que conoce la palabra de Dios y la practica, como dice el Señor Jesucristo, en uno de los puntos que vamos nosotros hoy a estudiar. Aquel que conoce la palabra de Dios y la practica, y mire, ahorita estoy así en vivo,
nos vamos a ir, mira, nomás para que veas que no soy mentiroso. Nos vamos a ir a Mateo, búsqueme, Mateo capítulo 7, versículo 24, por favor. Vamos todos, querido amigo, ahí también en las redes sociales, la Biblia en mano, para que no digas, ay, me engañaron, no, no. Biblia en mano, tu lapicero y tu libreta. ¿Ya lo tienes tú allí? Mateo capítulo 7, versículo número 24 en adelante, la poderosa palabra de Dios dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermano Rafa, ¿qué quiere decir? Cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras que Cristo nos da como salvación para nosotros. Amén. La instrucción que Cristo nos está dando para regresar otra vez con Dios a tener una relación correcta de perdón, de amor y salvación. Eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí. Aquel que me escuche estas palabras, Juan 14:6, el mismo Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Ya ves? El Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Ya ves? Entonces, importante que nosotros aprendamos esto para poder entenderlo y practicarlo. Y fíjate lo que dice, sigo leyendo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa un hombre prudente? Un hombre listo, un hombre sensato, un hombre comprensivo, un hombre que estaba atento, y así lo debes de estar tú. Descendió, dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermano, ¿qué significa insensato? ¿Qué significa? Una persona irresponsable. ¿Eso es insensato? Una persona irresponsable. Una persona inmadura. Una persona de doble ánimo. Eso es lo que quiere decir. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nos está señalando esta enseñanza, esta parábola que Cristo está diciendo aquí. Ponga atención, por favor. Que cuando nosotros edificamos sobre Cristo, que es la roca, cuando nosotros aprendemos la enseñanza verdadera de la Escritura y ponemos en práctica las enseñanzas que Cristo nos está dando, vamos a salir bien. Nosotros vamos a estar edificados correctamente y cuando vengan problemas a nuestra vida, vamos a tener la madurez para resolverlos. Porque el respaldo de Dios está a través de su palabra con aquellos que son obedientes. Entonces, ese es el hombre prudente, aquel que edificó sobre Cristo, que es la roca, sobre una manera de vivir correcto. La Biblia es el manual de vida para las personas. Por eso es importante que se aprendan los libros, que se aprendan las citas bíblicas, que se aprendan las enseñanzas que Cristo nos deja en su Evangelio, porque ese Evangelio nos va a librar de los pecados del mundo, de las tentaciones de la carne. ¿Sí me explico? Amén. Esencial que usted lo entienda, por eso está aquí. Y usted tiene que aprenderse la Biblia al revés y al derecho, Señor, coloquialmente decirlo así. Lo digo así coloquialmente, o sea, en el entendido que la aprendas bien, para que la empieces a poner por obra, que tú aprendas a ser un hombre serio,
respetuoso, que pida las cosas por favor y gracias, que respetes a tus semejantes, a los mayores. Aquí es lo que vas a empezar a estudiar aquí, a poner en práctica: no robar, honrar a tus padres, como lo dice la Escritura, no matarás, no dirás falso testimonio. Verdaderamente los mandamientos de Dios los vamos a practicar gracias a Cristo, porque Cristo es nuestro Maestro y quien nos va a edificar en su presencia a vivir bien. Ay, hermano Rafa, ¿por qué levanta la mano? Porque yo doy testimonio de eso, señores, de que Dios me transformó a mí. ¿Me explico, compañero que está al último? Sí. Amén. Amén. Que le quede claro en el nombre de Cristo Jesús. El Señor a mí me libró del infierno. Ay, 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 pues ay, ay, ay. Me libró porque yo vivía malamente, haciendo cosas horribles. Lo declaro así, para la gloria de Cristo Jesús. Y vergüenza mía, porque yo vivía mal y le doy la gloria a mi Cristo Jesús. Y Él me libró, porque ¿qué fue lo que hizo, hermano Rafa? Obedecer a Dios. Y si tú lo haces, vas a vivir igual. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a ayudar a vivir bien. El Deuteronomio lo explica bien el Dios Todopoderoso. Delante de ustedes le dice al pueblo judío: les pongo la bendición o la maldición. La bendición, si ustedes escuchan y obedecen mi palabra que yo les doy a ustedes, mis mandamientos, para que los guarden y los practiquen. Pero les voy a dar la maldición si ustedes se alejan de mis mandamientos y se van tras dioses ajenos que ni siquiera ustedes conocen. Y esos dioses ajenos, hermano, allá atrás, yo veo que ponen mucha atención, no nomás se está refiriendo a la idolatría, compañero. Los dioses ajenos pueden ser el cigarro, la droga, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, el alcohol, la droga, el tatuaje, la masturbación, etcétera, etcétera. Esos son dioses ajenos. Esos son dioses paganos utilizados por el diablo, Satanás, para hacer caer al ser humano. Lo debemos de saber entender para que después de esto nosotros tomemos una buena decisión. Por eso a mí me dio mucho gusto conocer esta clínica, bueno, las demás clínicas que llevan este nombre, según a los Corintios, que tienes que saber de lo que después lo vamos a pegar acá atrás, o lo voy a pintar yo soy rotulista. Según a los Corintios 5:17, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que dejar mi vida antigua, pecadora, mala, para empezar una nueva relación con Cristo que me va a dar a través de, hermano, ¿qué debo de hacer yo? Primero, compañero, analizar en mi mente que lo que yo hice no está bien. Las decisiones que yo tomé fueron malas, necesitas reconocer. Importante reconocer nuestros pecados. Como lo dice la Escritura ahí en Primera de Juan. Oiga, ¿y el Señor nos perdona nuestros pecados? Claro que sí. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ya ves, pero necesitamos confesar, mi hermano, todos los pecados. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para salvación, a Jesucristo el justo. Nada de que la Guadalupe, nada de que San Martín Caballero, que San Judas Tadeo, que quién sabe qué. Por eso necesitamos, Señor, la Escritura, la palabra de Dios, para que nos enseñe correctamente y podamos vivir allá afuera en orden, en disciplina, bajo la conducta de Dios. Hermano Rafa, usted se sabe todas las citas. Es esencial, mi estimado.
Es esencial que conozcas la palabra de Dios, porque esta es la que te va a edificar tu vida terrenal aquí. Mientras vivas en la tierra debes de dar testimonio de eso, de que conoces al Dios verdadero. Por eso cuando yo digo, con todo el respeto, cuando viene una persona que practica religión, ¿verdad?, y me comparte las cosas, yo le digo, ¿qué dice la Escritura? Lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y ahí es donde se toca. Porque la Biblia no me habla de adoración a la Guadalupe, ni que el Señor Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre. Ahí están los grandes errores. O que yo tenga, o que pueda poner un arbolito navideño. Eso no dice la Biblia. Esas es tradiciones, Colosenses 2:8. Tradiciones de los hombres, eso no es un mandamiento de Dios. Y es lo que hace la gente. Vive en ignorancia, en ceguera espiritual. Entonces cuando viene un católico, un testigo de Jehová, un mormón, con la palabra yo los enfrento. Y Dios los avergüenza. Porque ¿qué dice Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9? Dice el apóstol Pablo: si alguien viene con una enseñanza diferente a la que les demos dado a ustedes, anatema sea, es decir, maldito. ¿Ya viste? Por eso es esencial que conozcan la palabra de Dios. Dios no enseñó muchas religiones, como hay ahorita miles de religiones. Dios que dio su palabra para que el ser humano, el hijo de él, el hijo de Dios, esté completamente preparado para toda buena obra. Ahí está. Y tenemos que entenderlo así. Entonces, de allí me voy yo a la cita que le había compartido yo antes, que se encuentra en Romanos, para darle seguimiento a esto. Dice el apóstol Pablo, hablando del pecado, porque nosotros al vivir en este mundo y al hacer cosas malas, amigos, al hacer cosas malas quiere decir que la semilla del pecado está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que determinar eso. El apóstol Pablo lo mencionaba así y lo quiero hacer leer para que veas que es cierto, que es bíblico. Y tú tienes que llegar a esa comprensión para que tú tomes una decisión. Yo, por ejemplo, digo, aunque sea en cámara, lo voy a decir: aquel que quiera renunciar al pecado me dice para orar por él y poder sacar ese demonio de alcohol, de droga, etc. Pero lo tiene que hacer consciente para que no regrese otra vez a caer en la misma situación. ¿Por qué? Porque si lo haces otra vez, 7 demonios van a ir sobre ti de la peor manera, a destruirte totalmente. O sea, ¿sí me explico? Amén. Entiéndalo, entiéndalo. Por eso dice la Escritura aquí, mira, dice el apóstol Pablo en cuanto al pecado, mira, dice: ¿qué pues diremos? Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. ¿Qué pues? La ley del pecado. ¿Qué pues diremos? Pues la ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley, es decir, sin la instrucción de Dios, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La paga del pecado es la muerte. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí. Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate lo que dice:
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿qué quiere decir esto que el apóstol Pablo está mencionando aquí? ¿Cómo vamos con el tiempo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente que Pablo se está dando cuenta de que en su interior, ¿verdad?, la conciencia de él está en reconocer que él desea conocer la palabra de Dios para obedecerla, como leímos aquí ahorita en Mateo 7. Desea ser liberado, pero también él es consciente de que su carne lo incita a pecar, a agarrar las cosas prohibidas. Entonces dentro de él hay ¿qué? Hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne quiere drogarse, quiere pecar, pero el espíritu no, quiere obediencia a Dios, y ahí hay una lucha. ¿Sí, así me explico? Amén. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque de esta manera tú debes de tomar una decisión. Dice la Escritura en Romanos 6:23 lo que dice el apóstol, porque la paga del pecado es la muerte. Es por eso que necesitamos nosotros entender, comprender que los deseos de la carne nos van a llevar a malos caminos, a destrucción, muerte, a castigo. Y tenemos nosotros que entender que esos caminos no son buenos para nuestra vida y que necesitamos analizarlos a la luz de la Escritura. Dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan bajo la voluntad de la carne, ya ves. Entonces los que andan edificando su vida, pero espiritual, comprenden que le han dado muerte a la carne. Y para esto hay otro proceso a través del bautismo. Porque conscientemente tú debes de dejar a Cristo entrar a tu vida para que Él te ayude a vencer el pecado. ¿Sí me explico? Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ir a decirle al Señor, Señor, como lo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, para si alguno de ustedes abre su corazón y su vida, entraré a Él y moraré con ustedes, cenaré con ustedes y ustedes conmigo, dice Cristo. Entonces, hermano Rafa, ¿qué vamos a hacer? Abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo para que nos ayude a vencer esos problemas de adicción que tenemos y que no podemos dejarlos solos nosotros. Cristo nos viene a ayudar, pero tenemos que estar conscientes de eso para que Él precisamente edifique nuestra vida, para que nosotros nos eduquemos a través de su palabra. Importante, y que nosotros lo veamos a través de la Escritura. Entonces, conociendo esto, nosotros vamos a saber
que tenemos que darle muerte